Hola comunidad, nos encontramos en una nueva oportunidad de entrevistas VAP 2025. En esta ocasión me encuentro con el arquitecto ítalo-ecuatoriano Daniele Rocchio. Arquitecto, cuénteme, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por formar parte de la VAP y sobre todo por estar aquí, en un espacio de conversación dedicado al aprendizaje continuo y al intercambio de ideas. Cuéntenos, referente a su eje temático, en procesos de regeneración urbana, ¿cómo puede la arquitectura convertirse en una herramienta para reconstruir identidad y cohesión social de las culturas, o mejor dicho, de las ciudadanías latinoamericanas? La pregunta es muy buena y la respuesta está implícita en la pregunta misma, porque la arquitectura es identidad. Estamos en una fase ya desde algún tiempo, diría los últimos 50 años del siglo pasado y capaz los primeros años de este siglo, en el cual hemos desvirtuado un poco el rol de la arquitectura en el sentido de mirar a la ciudad desde una perspectiva de helicóptero a llegar también a pensar a los objetos arquitectónicos como aislados en una visión contextual. Sin embargo, la arquitectura en sí, hasta por el significado de lo que conlleva la palabra arquitectura, o sea, arquitectne, que como idea, arquetipo, técnica para generar una idea, lleva en sí la cuestión absolutamente de la identidad, tanto individual como social de un determinado contexto. Creo que nuestro rol, y esto la América Latina lo conoce muy bien, es un rol pensado para fortalecer las relaciones humanas en todo lo que hacemos. Siempre hay contaminaciones externas que quieren minar un poco esta visión con proyectos emblemáticos que no los veo mal en sí. Sin embargo, hay mucha arquitectura vernáculo o de estudios de arquitectura que realizan obras absolutamente coherentes con el territorio, con la memoria, con lo que representa una determinada forma de vivir. El modus vivendi de las personas cambia, sobre todo en un país megadiverso como es Ecuador, con Galápagos, costa, sierra, claro, Amazonía, las regiones tan diferentes. En un país muy pequeño hay diferencias también entre las formas de habitar. Además, hay diferencia entre los pueblos y nacionalidades que son presentes y que son absolutamente comunidades ancestrales, pueblos originarios que tienen su propio modo de vivir, diferentes de la manera de vivir ciudadanas o de algunos otros pueblos que tienen su propia caracterización. Así que yo creo que la arquitectura, tanto por su esencia, y también por lo que estamos realizando, es identidad. Una identidad procesual que cambia según los tiempos, ¿no? Ok. Me llamó mucho la atención que en algún momento de su respuesta mencionó que estamos quizás con la tendencia, estamos acostumbrados a mirar la arquitectura desde una visión, desde un modo de vista de helicóptero. ¿Será que puede profundizar un poquito a qué se refiere con eso? No, esto ahora ya creo que ya no es así. Por suerte tenemos referentes fundamentales entre Yangel, Jane Jacobs, o una visión donde la ciudad se vive caminando. Esta visión también del derecho a la ciudad, de entender que tenemos el derecho de movernos en una ciudad con nuestras piernas, caminando. Claro, ya no pensaba tal vez para el auto, sino para el humano. Primero. Y segunda cosa, no planificar una ciudad desde un helicóptero. ¿Cuál es? Esto pasó sobre todo en el movimiento moderno. Pensemos también a Brasilia, donde la ciudad fue pensada desde la altura, mirando hacia abajo, ¿no? Desde un helicóptero mismo. Claro. Los viajes de Le Corbusier miraban realmente hacia abajo para decir, aquí podemos implantar. Era una visión perteneciente a un movimiento que seguramente ha dado mucho a la arquitectura, pero que de alguna manera ha desvirtuado esa esencia de vivir la ciudad a escala humana, con la aproximación del ser humano.
Al día de hoy también el urbanismo, la planificación urbana o la planeación urbana se maneja desde una visión estratégica, seguramente no escrita en piedra, con la posibilidad de cambiar y a través de mecanismos de tácticas urbanas que permiten también con pocos elementos crear unas dinámicas socioespaciales que apuntan a la apropiación del espacio por parte de la colectividad. Claro, es súper interesante porque podemos ver, se pone muy en evidencia cómo la visión o el enfoque ha cambiado. En algún punto de la historia la arquitectura fue pensada justamente como algo que se ve de lejos, más no que se vive. Y es muy bueno, es muy grato que ahora se esté recuperando el enfoque hacia quién va dirigida la arquitectura, que es hacia el humano, hacia la persona que la vive. Eso nos da paso a la siguiente pregunta. Desde su visión académica, ¿cuál cree usted que es el papel de las universidades en la formación de arquitectos capaces de intervenir en territorios desde la sostenibilidad cultural y ambiental? Esto está íntimamente relacionado con el enfoque que las escuelas de arquitectura, yo creo todas, deberían tener en la formación de arquitectas y arquitectos en el mundo contemporáneo, o sea, una visión contextualista. No podemos nunca pensar de trabajar sin un contexto, pero no se trata solo de mirar el contexto, ver qué es lo que hay alrededor, pensar las alturas, una cuestión casi compositiva, sino un contexto que vaya más allá, un contexto social, un contexto cultural, entender los intangibles. Los intangibles son fundamentales porque representan la forma de ser de una determinada colectividad. Así el papel es un papel donde la escuela sea una escuela contextualista, centrada en el ser humano. El proyecto arquitectónico debe ser pensado para los usuarios, para quién va a vivir esto, pero no solo en un determinado momento, con posibilidad de flexibilizar también el proyecto arquitectónico para que cuando cambien los usuarios, porque los usuarios cambian. Claro, la vida cambia. La vida cambia, los usuarios cambian, hasta una misma residencia cambia. O sea, los usuarios de una casa, capaz que en un determinado momento vengan a esta casa, y va a vivir alguien más, con necesidades diferentes. La posibilidad que estos espacios sean flexibles desde la ideación, desde el primer proyecto, es fundamental. No estoy diciendo que se pongan reglas para cambiar la conformación, por cuanto hay desde esa arquitectura del 1300, 1400 en China, una villa muy famosa para quienes estudiamos arquitectura, la Villa Katsura, que efectivamente cambiaba conformación y muchos proyectos después han sido realizados, sino que se puedan pensar en utilizar a través de elementos modulares desmontables, también en flexibilizar las instalaciones. Hay cocinas que se pueden mover, hay proyectos muy interesantes de RCR que han creado efectivamente espacios mucho más dinámicos y adaptables a diferentes necesidades. En este sentido, ¿no? Claro. Muchas veces confundimos el espacio flexible o el uso flexible de los espacios con vacío. Y es muy interesante cómo usted lo relaciona de manera práctica, con este ejemplo muy preciso de las cocinas flexibles. Porque no debemos caer en este vicio de, ok, voy a flexibilizar un espacio dejándole quizás todo el trabajo a la persona que lo va a habitar. Eso también nos lleva a la tercera pregunta, que es justamente en proyectos de renovación urbana. ¿Cómo podemos equilibrar la innovación contemporánea junto al respeto de la identidad patrimonial? La identidad patrimonial, el patrimonio, o sea, hablar de patrimonio es hablar de valoraciones. ¿Cuándo algo es patrimonial? Cuando tiene, en mi formación muy italiana, me gradué en la Sapienza, entonces con un enfoque en el restauro, en el patrimonio muy fuerte, claro, por obvias razones. Llego de la escuela de Cesare Brandi, para mí el patrimonio tiene la valoración histórica y la valoración estética, o sea, una valoración histórica donde hay parte un recorrido histórico del pasar del tiempo, ¿no? En el cual existe un determinado elemento, un reconocimiento por parte de la colectividad, no arquitectos, estoy hablando de quién ve este elemento, claro, arquitectónico, colectivo social, y lo reconoce como un elemento importante que está ahí. También el uso que ha tenido un determinado elemento arquitectónico para ser definido patrimonial, porque históricamente capaz ha sido sede de algo importante, o sea, aspectos relacionados con la historia que ha ocurrido mientras existía este elemento. Y lo otro que es el estético.
La cuestión estética, que la estética no es el bello, ser estético no es el bello, muchas Claro. veces lo confundimos. La estética es una rama de la filosofía que estudia cánones de belleza, Sí. ¿no? Entonces, desde hasta el sublime y bueno, pero principalmente relacionado con la posibilidad que este elemento entre en una determinada configuración arquitectónica para la cual las estructuras arquitectónicas, o sea, los elementos que la conforman, sean reconocibles desde un punto de vista de valor. Estos dos elementos ya nos dice que un determinado contexto o un determinado elemento es patrimonio. Tenemos que ser hay la iglesia de San Francisco en Quito, es un elemento patrimonial, muy bien. Pero, por ejemplo, la costiera amalfitana, que tiene en Italia, son 12 kilómetros de patrimonio. O sea, todo el recorrido es patrimonio, porque tiene una valoración histórica, tiene una valoración estética, así que el rol de nosotros es intervenir en el contexto, entender. Más allá que esté inscrito en un registro patrimonial, es fundamental entender este contexto para reconocer las dobles valoraciones y poder intervenir en ello. Y digo esto porque no sé si usted sabe cuál es la razón por la cual Quito es patrimonio histórico. Además, ha sido el primer patrimonio histórico declarado por la UNESCO. La razón no es por los elementos arquitectónicos que tiene, Eso no es por la historia colonial. sino porque tiene elementos increíbles. O sea, la Compañía del Jesús es uno de los barrocos más importantes que tenemos en la historia de la humanidad, porque une el barroco francés principalmente con la escuela quiteña. Pero el centro histórico no es declarado patrimonio por sus elementos arquitectónicos, sino por las dinámicas sociales. Las dinámicas sociales que existían y que existen todavía, con menor fuerza cada vez más por problemas de gentrificación, existían en el centro histórico de Quito, son lo que le hacen declarar patrimonio. Así que también es entender también cuáles son las dinámicas sociales o socioespaciales. La arquitectura, lo que hacemos nosotros, siempre se tiene que confrontar con esto. Nos hace entender que realmente la visión que debemos tener como arquitectos es una visión sistémica, casi de diseño sistémico integral. Nunca podemos ver cuestiones aisladas, sino absorbir las más parte de la información. Y vamos al otro punto. Ya no existe el arquitecto que está trabajando solo en su oficina. No. Tenemos que ser multidisciplinarios. Antropólogos, sociólogos, geógrafos, designers, arquitectos mismos, más enfocados en el paisaje, más en el urbanismo, ingenieros, o sea, hay que abrirnos, ¿no? Cada vez más. Es verdad. Me parece muy curioso que a veces cuando hablamos de reinterpretaciones o intervenciones de patrimonio o, por así decirlo, cualquier construcción en general, es muy ambiguo no caer en esto de imponer un estilo sobre lo que ya se ha construido. Y me parece muy importante lo que usted nos acaba de mencionar, que debemos de tener en cuenta no solo lo estético, sino también el valor cultural que esa construcción o ese determinado proyecto tiene en un contexto de colectivo social. Sí, y además sobre el estilo, esto es siempre complicado, ¿no? Yo creo que cada obra de intervención eventualmente en el patrimonio es una intervención crítica. No podemos nunca pensar, hay siempre dos tipos, ¿no? Un restauro, una restauración conservativa, donde vamos a arreglar determinados elementos, Claro, un arreglo, no digamos, físico, donde está un maestro o un restaurador profesional. Pero si hay que construir algo, reconstruir algo, no podemos reconstruirlo en el mismo estilo porque sería un falso histórico. Debemos mostrar, a mi visión, bueno, esa es mi escuela también, que el tiempo cambió. Entonces, si estamos, haciendo una intervención, por decirle, tenemos un elemento patrimonial que es una iglesia, pero se cayó todo el techo y parte de los muros, capaz que la reconstruimos, la conformación en acero y vidrio. Claro, mostrando los tiempos modernos. Antes era en material lapideo, pero vamos a intervenir de otra forma para mostrar que lo hicimos
qué sé, 600 años después. No podemos reconstruirlo de la misma forma. Claro, no se busca esconder los errores, esconder el paso del tiempo, sino acentuarlos. Demostrarlos, de acuerdo. Sí, justamente esto me recuerda mucho al arquitecto, no sé, supongo que lo conoce, David Chipperfield, Claro. que es muy conocido también por sus restauraciones. Una de las que más recuerdo ahora es el Neues Museum de Berlín, que es justamente donde hay este encuentro entre la historia cultural de todo un territorio y todo el contexto nuevo, donde él expone de, ok, esto pasó, no lo vamos a borrar, no se puede borrar la historia. Tampoco en la arquitectura, no se puede borrar las manchas que tiene un edificio, tanto filosóficamente, tanto físicamente como metafóricamente. Pero tampoco se puede evitar contar la historia como es, que es el paso del tiempo y el cambio. Por supuesto, además ahí hay varias intervenciones, desde una preexistencia, la intervención de Mies van der Rohe, después la intervención Claro. de Chipperfield, se muestra efectivamente esa temporalidad. O sea, yo creo que más allá de las críticas que podemos tener todos los arquitectos, el hecho que se interviene mostrando siempre, yo creo, con atención y respeto a la preexistencia, es una intervención honesta. Y no creo que en algún punto tanto, vamos a plantearlo de la siguiente manera, tanto cambio, tanta reinterpretación de la historia llega a cambiar justamente eso, la historia. ¿No cree que en algún punto se podría interpretar como ha cambiado tantas veces que dejó de ser lo que era? Probablemente las cosas siempre dejan de ser lo que eran. O sea, es como, bueno, me voy a poner, no sé, romántico capaz, pero cuando tenemos la nostalgia de algún momento pasado en la vida, en un lugar donde estuvimos o vivimos, y quiero volver a aquel lugar, a aquel lugar, no voy a poder llegar nunca más, porque por cuando voy hoy, ese lugar ya no es el mismo que tenía hace 20 años. Y eso pasa lo mismo en arquitectura. O sea, la evolución es algo que no podemos parar. La evolución no estoy hablando de algo que va aumentando o mejorando. La evolución es simplemente un proceso lineal, como el tiempo, como nuestro reloj, ¿no? No podemos viajar en el pasado, por lo menos no lo conocemos todavía, y vamos hacia adelante. Y esto es la visión del Cronos, del tiempo que no se para nunca. Hay después tiempos también que se paran, tiempos ceros parados ahí que no vamos a poder cambiar. Sin embargo, es muy difícil para nosotros intervenir en algo queriendo que regrese a su estado original. Además, eso no sería justo, ¿no? Porque los tiempos cambian. Y lo que hacemos, si queremos hacer esto, es un acto para mí muy egoísta. Si yo quiero que sin entrar en la cuestión patrimonial, pero reproducir en una playa aquí de Manta un contexto que me hizo vivir bien los primeros años 2000, porque funcionaba muy bien, sería hasta egoísta para su generación, por ejemplo, porque ustedes tienen otras necesidades, el contexto cambió. Así hay que estar atentos. Claro. Hay que pensar siempre, hay que despegarse del proyecto que uno hace, porque el proyecto arquitectónico no es de quien lo hace, es de quien lo vive, lo habita. Mucha razón. Justamente le hago esa pregunta porque he escuchado que en momentos de restauración, una de las principales críticas, muchas veces por parte de personas que no están directamente relacionadas a la arquitectura de manera académica, pero una de las críticas principales es lo cambiaron, no es como era, o hicieron otra cosa. Y me parece fundamental o de importancia vital incluso recordar esto, de que no podemos negar lo evidente, no podemos negar el paso del tiempo y tampoco podemos intentar que lo que funcionó tal cual como usted acaba de decir, lo que funcionó hace 10 años funciona ahora. De acuerdo, pero ahí también hay una otra cuestión. Si hay mucha crítica, la crítica puede ser positiva o negativa. La cuestión es que si hay un rechazo por parte de quien tiene que ir a vivir o habitar un determinado espacio, el error no es de quien lo va a vivir, sino de quien hizo el proyecto. Porque la cuestión es que no se involucraron los actores. O sea, la participación es fundamental. Como dije antes, el sistema no puede ser vertical top-down. O sea, yo tomo la decisión y mi decisión hace vivir de consecuencia a los demás, sino que es
un encontrarse. Un equilibrio. Un equilibrio, absolutamente. Y la participación no se trata que la comunidad tiene que hacer el proyecto del parque, del espacio público, de cualquier cosa, ¿no? X, sino de entender la necesidad de mostrar cómo será y de escuchar. O sea, el rol del de la arquitectura hoy, de los profesionales de la arquitectura, es un rol de acompañamiento, de guía. Esto es fundamental, es entender esto, ¿no? Yo lo hago así y punto. Si no, ni me llaman. Capaz que te debes dedicarte a algo más. Ok, entiendo. Ya para finalizar, una pregunta un poquito más abierta. ¿Qué aprendizaje cree que América Latina puede ofrecer al mundo en términos de arquitectura regenerativa e identidad sostenible? Todos los aprendizajes del mundo, o sea, estamos demasiado acostumbrados a tener referentes externos cuando internamente hay no solo ideas, sino realidades maravillosas y que son referentes. Hay grupos de arquitectos, arquitectas, colectivos, estudios de arquitectura que hacen proyectos absolutamente interesantes basados en la memoria, reconstruyen, adaptándolo al contexto actual, lo que ha sido todo un recorrido histórico, hasta si queremos patrimonial, ¿no? Con esa visión histórico-estética de una manera maravillosa. Y esto ocurre en toda América Latina. Creo que hay mucho que aprender y sobre todo creo que la visión de... No estoy tan de acuerdo con la palabra sud global. Yo soy del sur también de Italia, pero siempre es parte del occidente, entonces es europeo. Pero el sud global está bien cuando nos unimos para contrarrestar una fuerza más hegemónica que quiere imponer una visión, sin entrar en términos políticos, sino en el término de una imposición de visión. Pero hay mucho sur, hay diferentes sur, hay diferentes experiencias. Así que, ¿qué pueden aprender de nosotros? Todo. Como nosotros podemos aprender mucho de los demás, lo importante es contextualizarlo en nuestros territorios. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con la imposición de una determinada visión arquitectónica que cualquier otro país aquí porque ahí funcionó, o al revés, o desde aquí porque aquí funcionó, lo vamos a implementar en Italia. Necesita ser contextual. Siempre es contextual. Así que mucho que aprender. Mucho que aprender de América Latina, del sur global, como estábamos comentando, y viceversa también, ¿no? Totalmente. Muy enriquecedora en realidad la conversación que tuvimos. Muchas gracias. Y para finalizar, como último punto, ¿algún mensaje que le gustaría dar a la comunidad académica? Sí. Mi mensaje es un mensaje de cohesión, de apoyo mutuo, de trabajo conjunto, porque la endogamia no es absolutamente útil a nuestras sociedades. Así que juntémonos, creo que las facultades de arquitectura aquí de la provincia de Manabí pueden hacer mucho por su territorio. Muchísimas gracias, arquitecto, por su tiempo y sobre todo por formar parte de esta Bienal de Arquitectura Sostenible 2025. Esperamos poder contar con usted en próximas ediciones, así que muchas gracias. Gracias. Gracias.